Bien, continuando con las conferencias de esta tarde, tenemos como invitado al ingeniero Juan Pablo Covarrubias Vidal. El tema que va a tratar es caminos con pavimento rígido de bajo tránsito. El ingeniero Covarrubias es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, con especial interés en los estudios avanzados y sus componentes del comportamiento de pisos y pavimentos rígidos. Actualmente es gerente general de TC Paviments y jefe de proyecto de software de diseño TCP y OptiPay. Es también director ejecutivo de LT Pisos, con trabajos de recubrimiento y pavimentos de hormigón en Chile, Perú, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Director de la Sociedad Internacional de Pavimentos de Hormigón y profesor de Tecnología del Hormigón y Materiales de Ingeniería. Ingeniero Covarrubias, adelante con su exposición, por favor. Muchas gracias por la presentación, Germán. La idea de esta presentación es mostrarles, ya lo he hecho en otras oportunidades en presentaciones en Perú, pero este es un resumen de lo que hemos hecho para caminos de bajo tránsito. Así que partamos. Primero, siempre me gusta reconocer a la gente que nos ha ayudado con este desarrollo. Es difícil generar un software de diseño, que es lo que les voy a mostrar finalmente, una metodología que redunda en un software de diseño. Hay mucha gente que nos ayudó, colaboró por muchos años, y creo que gran parte del éxito que hemos tenido hasta ahora es esto, es un grupo de gente que hemos trabajado para poder ir resolviendo los problemas que van apareciendo y terminar con una buena solución. Dentro de las cosas que son súper importantes de entender, voy a hablar algunas cositas técnicas para llegar a las soluciones. Es que lo que es el alabeo de construcción. Las losas al inicio de su construcción, las primeras horas, se tienden a deformar con una deformación que va a ser constante durante su vida útil. Y esta deformación hace que cambie mucho la forma de diseñar. Esta presentación no va orientada a mostrar los efectos en el diseño y en estas cosas de este fenómeno, pero lo principal es que hace que las losas no estén planas, y esto normalmente sobrepone los movimientos que pueda tener por temperaturas térmicas. Es un efecto que se produce, es muy marcado en algunos países, no es tan marcado en otros, y en otros es casi inexistente. De lo que yo he visto como regla general, Chile es muy marcado, Bolivia es muy marcado, sobre todo en la altura. En Lima se observa este fenómeno, en Ecuador se observa poco, en Colombia se observa poco, en Argentina, en la zona de Buenos Aires se observa poco. Probablemente en la zona de San Juan y Mendoza se ve un poco más. Yo no he tenido la suerte de estar ahí mirando pavimentos, pero es lo que he escuchado. Entonces, dentro de las cosas, dentro de la gente que nos ha ayudado con esto, y solamente mencionarlos por la importancia que tiene en entender estos fenómenos y poder llevarlos a soluciones ingenieriles, es el lechero Alaveo. La persona que viene empujando esto desde hace muchos años es Jerry Holland. Él, curiosamente, es del área de pisos industriales, no del área de pavimento, y él viene hablando del alaveo que se produce en las losas desde los 80. Si usted, el primer programa de diseño que considera alaveo o algo parecido al alaveo, porque más que nada con temperatura solamente, es el Ashton 98. O sea, este señor hablaba de esto 20 años antes de que el método americano recién lo considerara. Otra persona que ha sido obviamente muy influyente en esto es mi padre, que él desarrolló los modelos para el HM4 de concreto. Era el jefe del equipo que hizo eso, y ellos estaban estudiando también fines de los 80, principios de los 90, este efecto. ¿Ya? Y ahí, en esta cuestión, en esta foto está mostrando el efecto que produce esa losa, y en la derecha cuál es la consecuencia de esa a la vez. Si se fijan, las losas se tienden a partir mucho más rápido de lo normal. Y la última, dentro de las personas que nos ayudaron mucho, está el doctor Michael Darter, que él nos ayudó con la calibración del software y de entender cómo calibrar una cosa como esta. Y también, dentro de sus presentaciones, él muestra la importancia de considerar
la geometría completa de las losas dentro y para poder calcular la luz. ¿Por qué es súper importante esto y por qué me desvío un poquito del tema? Porque cuando yo trato de hacer caminos de bajo tránsito o caminos interurbanos con menor tránsito, los pavimentos tienden a ser más delgados. Y al ser más delgado, el efecto del alabeo es mucho más relevante. Entonces, si yo quiero, por tráfico, adelgazar, empieza a influir esto muchísimo más. Entonces, es súper importante tenerlo presente al momento de entrar a un pavimento de losa de bajo tránsito. Alguien súper importante dentro del desarrollo, y voy a pasar esto un poco más rápido, es el doctor Jeff Rosseler. Con él en el año 2007 hicimos un estudio que duró 3 años, un poquito más, donde probamos las distintas configuraciones y probamos en escala real lo que estábamos tratando de demostrar empíricamente. Había una teoría detrás que se la voy a mostrar en un segundo, y esto fue lo que en el fondo nos permitió empezar a construir. Y la última persona que nos ayudó muchísimo es el doctor Lev Kazanovich. En esa época estaba en la Universidad de Minneapolis, hoy día está en la Universidad de Pittsburgh, y él nos ayudó con toda la modelación estructural. La verdad, sin la ayuda de él habría sido muy difícil hacerlo. Y lo más relevante o distinto que nos permitió incorporar para poder tener un software que hiciera esto es el concepto de estructura equivalente. De nuevo, esta no es la charla para entrar en eso, no quiero ni mostrarles las ecuaciones porque están ahí, porque están en la lámina, pero es súper importante para poder tener buena resolución en el modelo de diseño. La solución a la que llegamos, que es general, pero esta presentación de nuevo se centra en caminos de bajo tránsito, es que hay que dimensionar las losas tal que hay un set de ruedas a la vez. Eso tiene varios efectos. Uno, que las cargas se distribuyen de manera distinta. Dos, que si ustedes se fijan en las imágenes, el efecto del alabeo es mucho menos relevante. Y tercero, no se produce flexión que sea relevante en la losa. Entonces cambia el modo de falla de la losa. La losa, cuando tiene un set de rueda por losa, tiende a fallar por grietas de abajo hacia arriba. Si ustedes se fijan en la losa de arriba, este ejemplo acá, o en el que les mostré en la foto anterior, esa grieta que se va a producir ahí de arriba hacia abajo. Por lo tanto, estas tres cosas hacen que sea un pavimento diferente, tal vez más parecido a un adoquín de concreto que a una losa tradicional, es algo intermedio. Y la idea es poder ahora, con estos conceptos, optimizar para poder llegar a la solución de bajo tránsito. No quiero entrar demasiado en los números, pero el efecto que tiene esto de achicar las losas en términos de tensiones, si ustedes se fijan, hay dos cosas que yo puedo hacer. O mantengo las tensiones, y por eso los colores son los mismos, mantengo los 22,5 kilos por centímetro cuadrado, y yo para hacer eso puedo bajar el espesor de 25 a 15, o mantengo el espesor, pero bajo las tensiones. O sea, en cualquiera de los dos casos optimizo, o que cueste menos, o que dure una cantidad importante más. ¿Ya? De nuevo, un poco la historia de este desarrollo, súper rápido, para ir de frente a los caminos de bajo tránsito. En 2005 se inventa, en 2006 se hacen las primeras carreteras, les voy a mostrar algunas al final. En 2007 se crea la empresa que desarrolló todo esto. En 2008 empezamos con la prueba en Illinois. En 2009 se hace el primer proyecto del Ministerio de Obras Públicas en Chile. El 2012 se hace el primer proyecto grande en Chile. Y hay distintos temas que los de los más relevantes es que en el 2014 se incluyen los manuales de la CIPITEC Center y en el 2017 se incluyen en la CI 330. Creo que es relevante eso porque tecnologías desarrolladas en Latinoamérica que entran en manuales americanos, norteamericanos, hace ver un poco la estructura y la seriedad con que se hizo. Creo que es una prueba de blancura, por decirlo de alguna forma. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de tecnología? Yo trato de nunca demonizar ninguna solución. Yo siempre he pensado que todas las soluciones tienen su cabida en el mundo. Hay asfaltos muy buenos, hay hormigones muy buenos, hay hormigones malos, hay asfaltos malos. Solo quiero tratar de englobar a grandes rasgos qué es lo que creemos nosotros que hace que sean competitivos y que en algunos casos sea mejor. Con esta tecnología de losas más cortas o de losas cortas,
Con respecto al asfalto, lo hace competitivo en precio inicial. Para eso lo hemos visto ya en varios contratos, muchos contratos. Entonces, se tiene una alternativa que cuesta más o menos lo mismo. En general, tienden a ser, por lo que hemos visto, pavimentos más durables. Eso obviamente va a depender del diseño de ambas soluciones y de la calidad de la construcción de ambas soluciones. Pero en general el hormigón tiende a resistir mejor los embates del clima. Y esto es especialmente cierto en caminos de bajo tránsito, porque el hormigón, si yo no le pongo tránsito, dura casi para siempre. En cambio, el asfalto se deteriora igual por los rayos solares y por el agua y por otras cosas. Entonces, en estos casos de caminos de bajo tránsito, creemos que tenemos una ventaja del material que puede no ser tan evidente en caminos de mayor tránsito, porque ahí voy a depender cómo los diseño. Y tengo ventajas del material, como hablábamos, que son más blancos los pavimentos, por lo tanto tienen mayor luminosidad, la misma luz en la noche de los autos ilumina más, y tiene un menor efecto en la calor, el calor del sol en el día lo calienta menos, porque es blanco, no tiene ninguna otra. Entonces, nosotros creemos que es una solución que es atractiva porque cuesta parecido, en algunos casos un pelito más caro, en otros casos más barato, pero tiene estas ventajas del material que creo que se pueden aprovechar y que no se habían hecho antes por varias razones técnicas, pero creo que es importante. Con respecto a la solución tradicional de hormigón, es más delgado y en general son más rápidos de construir porque usan menos concreto para la misma distancia. La única cosa que hemos visto como desventaja, porque me gusta decir las cosas como son, es que son más sensibles a los tipos de base que se usan, o subbase, dependiendo de cómo lo quieran diseñar. Por lo tanto, el diseño hay que pensarlo más como una estructura completa, más que como un espesor en concreto. Entonces yo tengo que diseñar las bases para otros modos de falla que puedan no ser grietas. Entonces, como es una debilidad del sistema, hay que, y hemos desarrollado en este tiempo la ingeniería para buscar la solución a esos potenciales problemas. De nuevo, no va al caso esta presentación, pero si a alguien le interesa saber más de eso, lo tenemos bien documentado, donde estas soluciones que hemos propuesto efectivamente han funcionado en el tiempo. Y lo que nos queremos concentrar son los pavimentos ultra delgados, que es una variación de esto, vamos a mostrar un poquito de detalle, que se pavimentan directamente sobre el camino existente. Donde hay un camino donde podían pasar camiones, se puede colocar una carpeta de concreto directo sobre eso, nivelando obviamente, pero sin la necesidad de traer material extra, salvo en lugares que tenga problemas. Entonces, reduce mucho el movimiento de material. Esto lo voy a pasar rápido. Las características principales de este diseño son losas más chicas, es un diseño apropiado de la base, que tiene que tener menos de 8% fino. Esto estoy hablando cuando son tráficos más altos, porque la erosión se produce con tráfico, con mucho tráfico. Y distintas cosas que para los caminos de bajo tránsito, como voy a entrar en eso, de las cosas importantes, usar corta de junte delgado para que el corte se mantenga bien en el tiempo. No estamos sellando la junta, de nuevo, cuando hay poco tráfico, hay poco bombeo, por lo tanto el agua no es importante que entre a la base. Y eso principalmente. ¿Dónde hemos usado en general la tecnología? Y después me voy a centrar, como les digo, en los caminos de bajo tránsito, en carretera, en caminos de bajo tránsito, que es el caso que vamos a hablar aquí, pavimentos industriales, urbanizaciones, que se puede parecer un poco a la temática, porque son pavimentos más delgados, hasta 8 centímetros de espesor hemos hecho, ese que está en la foto, por ejemplo, tiene 8, que se pueden asemejar a caminos de bajo tránsito, y creo que también entra dentro de esta presentación. ¿Dónde se ha usado esto? Ustedes pueden ver todos esos puntos, son proyectos, ya estamos en varios continentes, mucho en Chile, mucho en Perú, mucho en Centroamérica, Estados Unidos está creciendo fuerte, España está creciendo fuerte, ya estos proyectos, ya estamos haciendo proyectos en Australia. Es una metodología que se ha ido expandiendo, como todo nunca es fácil, pero hoy día yo creo que ya estamos en un nivel importante. Esto ya lo dije, así que me lo voy a saltar. Solamente hacer una mención a mi padre, que fue quien inventó esto. Le hicieron un tributo en Estados Unidos por el desarrollo de todo esto que están viendo. Así que quería ponerlo acá como un tributo a él. Todo esto para poder diseñar, porque una cosa es tener una idea,
y un concepto y haberlo probado, necesitamos un software de diseño, ¿ya? Los programas de elementos finitos que se usan muchas veces no son suficientes para diseñar porque, de nuevo, no va al caso esta presentación, porque evalúan condiciones de la estructura. Yo lo que necesito es poder predecir comportamiento. Y para eso tuvimos que desarrollar desde cero un software de diseño. Ese software se llama Optipay, es un software que usa la misma metodología o el mismo algoritmo del Ashto Payment de mí, que es la última versión del Ashto, y permite calcular hasta pavimentos de 6 centímetros de espesor, donde nosotros recomendamos que no se hagan menor de 8. Lo hicimos hasta 6 para que no tuviera que estar en el borde, sino que pudiera calcular bien los de 8 centímetros. Se han presentado, esto es una presentación que pedí prestada a Estados Unidos, esto es una presentación que inicialmente hizo Robert Roden y que se ha ido montando como todas las láminas de PowerPoint, pero muestra algo bien interesante en el fondo, son los distintos métodos que se están utilizando hoy día y muestra el efecto que tiene utilizar esta tecnología de losas más cortas en el espesor. Esto es un pantallazo del software. Bueno, lo voy a pasar bien rápido. Es un software mecanicista, calibrado con condiciones locales, se ha calibrado con proyectos en Chile y en Estados Unidos. Queremos trabajar el próximo año, ya va a ser, con calibración más local, incorporar distintos países. Hasta el minuto lo que hemos visto es que ha funcionado muy bien, es capaz de predecir el agrietamiento bastante bien, y es capaz de predecir el IRI y el escalonamiento bastante bien. El escalonamiento primero porque es más importante. Entonces, hoy día tenemos una herramienta que permite poder saber lo que le va a pasar a un pavimento. Les voy a mostrar algunos ejemplos de caminos de bajo tránsito. Esto es el output del programa, es entrega al agrietamiento, como decía, escalonamiento e IRI con distintos umbrales. Algunas de las tecnologías y conceptos que van asociados a poder llegar a esta solución nos preguntan mucho porque inicialmente nosotros teníamos una especificación técnica y esa especificación técnica ha ido cambiando en el tiempo. Y va cambiando en el tiempo porque también hemos aprendido y seguimos aprendiendo y probablemente vamos a seguir aprendiendo por harto tiempo. Una de las cosas que les decía es el no sellar, y eso en general causa mucho problema. La gente se asusta al no sellar. Entonces empezamos a buscar las razones de por qué se sellaba. Y la razón de sellar son básicamente dos. La primera es porque para que no entre agua que puede erosionar la base. Y la segunda es para que no entren incompresibles que puedan dañar la junta. Ustedes ven ese pavimento ahí, es un pavimento con Quemes Chanco, tiene 8 años de antigüedad. Ustedes pueden ver cómo están las juntas sin sellar. Y en la foto de abajo se puede ver cuál es la diferencia entre un corte delgado y un corte grueso. Genera un efecto bien importante. Entonces, con la sierra más delgada teníamos solucionado el problema de los incompresibles que pudieran entrar y pudieran romper el canto de la junta. Y el otro problema era el agua. Y el agua, ¿cuándo afecta? El agua afecta primero cuando hay harto tráfico. Cuando hay poco tráfico, si las bases son estables, no hay problema de erosión y de bombeo. Entonces, para esta presentación voy a solamente comentar lo otro. Entonces, cuando tengo mucho tráfico, lo que tengo que hacer es eliminar los finos para que no haya nada que bombear. Para esta presentación, estamos pensando de caminos de bajo tránsito y de interurbano y conexiones o pasajes y cosas de ese estilo. No hay problema. El agua puede entrar, pero el tráfico no va a ser capaz de erosionar las bases en la medida que las bases tuvieran una condición suficiente. Y esa condición suficiente la determinamos como que el camino fuera transitable durante todo el año antes de poner el pavimento. Esta es la explicación de por qué los finos no funcionan, pero creo que no va a esta presentación, porque estamos de nuevo pensando en caminos de bajo tránsito donde este efecto no va a ser relevante. Lo que sí es muy relevante, y aquí sí me voy a detener un segundo, perdón, es el uso de fibra. Los pavimentos de losas cortas pueden o pueden no tener fibra. Los pavimentos de losas cortas en caminos de bajo tránsito tienen que tener fibra, ¿ya? Uno siempre puede haber excepciones, que no sea necesario, pero
pero la regla general es que tienen que tener fibra. Y tiene varias razones. Cuando les explique por qué o cómo llegamos a los pavimentos ultra delgados para caminos de bajo tránsito, me van a entender. Lo primero, ¿y dónde nos dimos cuenta que esto funcionaba? Esta es la sección de 8 centímetros de la prueba en Illinois, sin fibra. Este pavimento estaba colocado sobre una base granular con 8% de fino, que era lo que sabíamos en esa época, y bajo eso había un geotextil y había un limo típico de Illinois, CBR entre 3 y 4. ¿Ya? Un suelo muy malo, acuérdense. 8 centímetros de hormigón, 15 de base granular y directo sobre o un geotextil y sobre este limo de muy baja capacidad de soporte. Y se ensayó con la rueda, la carga estándar de una rueda. Y como ustedes pueden ver, el pavimento falló, y falló por una especie de agüellamiento, que es algo bien particular en concreto porque eso no se da en pavimentos más gruesos. Pero cuando el pavimento más delgado se da. Pero ese es el mismo segmento, esas dos losas están a 3 metros de distancia. Y la única diferencia de esa losa, la 60 que ustedes ven ahí, es que tiene fibra. Tiene el mismo espesor, tiene la misma base y está colocado sobre el mismo suelo. Y de hecho la rueda pasó igual por los dos porque estaba en la misma celda. Entonces ahí aprendimos que la fibra generaba un cambio radical en el funcionamiento del pavimento. Y eso se notaba específicamente cuando era pavimento más delgado, porque lo otro es más difícil de medir. También se nota, pero distinto. Pero aquí el efecto era muy notorio. Y lo otro es que una vez que logramos hacer fallar las losas no les pasó lo que ustedes ven en la foto de la derecha, sino que la fibra hacía que estuvieran pegadas unas con otras, que fuera continuo. Y eso, por eso ahí vamos a llegar a la, ¿cómo se llama? Al principio de diseño de los ultradelgados. Súper importante entender en pavimentos de concreto los modos de falla, porque los modos de falla van a depender de varias cosas. En general, cuando tiendo a agrandar la losa y a adelgazarla, el modo de falla puede ser transversal de arriba hacia abajo, porque la losa se tiende a la un poco más y el camión completo tiende a romper. Pero tengo varios modos de falla. En general, como les decía, las losas cortas, especialmente las losas ultra delgadas, tienden a fallar con una grieta longitudinal desde abajo. ¿Ya? ¿Por qué es importante entender esto? Y esto es una teoría nuestra. La he conversado con mucha gente, la he presentado hartas veces, pero quiero que esto no está en un libro. ¿Ya? Pero quiero mostrarles lo que nosotros vemos y lo que hemos visto en el comportamiento del material. Esto aquí estamos pensando fuera de la caja, no estamos siguiendo normas antiguas ni nada. Estamos entendiendo cómo funcionan las losas, que creemos que es la forma de progresar hacia adelante. Basarse en las normas, pero aprender de las nuevas configuraciones y entender los materiales nuevos. Si ustedes se fijan, y ojalá me sigan la idea, hay dos formas de cargar una losa, hay más, pero principalmente dos. Ustedes ven arriba, es una viga, que es como se ensaya el hormigón, ¿no es cierto?, o el concreto en el laboratorio. Una viga que se ensaya en los 2/3, y esta losa va a tender a romperse y va a generar una grieta en la parte inferior de la losa. ¿Ya? Y si ustedes ven la forma de la curva con fibra, es una grieta, una carga que sube, se quiebra la losa, baja, toma fuerza la fibra y se mantiene. Pero si ustedes se fijan, entre ese punto y hay una grieta que apareció, por eso hay una discontinuidad en la curva. Y esto pasa tanto en el ensayo de la viga como en el ensayo del panel. O sea, lo mismo si en una dirección o en dos direcciones en el plano. Pero ahora miren ese mismo concreto, porque esto es el mismo laboratorio, pero ahora colocado y puesto sobre una losa en el suelo. Miren la forma de la curva. Es completamente distinta la forma de la curva cuando las grietas, que en este caso están por abajo, ¿no es cierto?, están apoyadas en el suelo, a cuando las grietas están en el aire. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque, y esto es la teoría nuestra, cuando la grieta está en el aire, se parece mucho a una grieta libre que se produce entre las dos ruedas cuando la losa está ladeada. Y cuando pasa esto, el mecanismo de la fisura es una grieta que trata de avanzar, que se rompe cuando se rompe la punta de la grieta, que es la resistencia del concreto, ¿no es cierto?
y para que la fibra funcione, tiene que haber suficiente fibra tomando esta grieta, porque las primeras se cortan, o no se cortan, pero se deslizan por dentro, va a depender del tipo de fibra que estén usando. Y por eso se da esa forma de curva que está ahí. En cambio, cuando la grieta está abajo, ahora aparte de la punta de la grieta, ¿no es cierto? Tengo la fibra, pero aparte de esas dos cosas, que es lo mismo que hay arriba, tengo la fricción, que son las flechas azules, que se oponen a la apertura de la grieta, y tengo confinamiento. Y estas cuatro cosas ahora generan que el sistema, el material, en condiciones distintas, tenga una curva diferente. No se produce endurecimiento. Entonces va tomando carga todo el tiempo. Eso hace que la fibra funcione muy bien abajo y no tan bien arriba. Todo esto que estoy diciendo es para dosis bajas de fibra. Hay otros tipos de diseño que son para dosis altas. Estoy hablando de 35 kilos de fibra metálica por metro cúbico concreto. Aquí yo estoy hablando de 2,5 a 3,5, 4 kilos de fibra sintética, que se la voy a mostrar en un segundo, o a entre 10 y 20 kilos de fibra metálica. ¿Ya? Me refiero a ese tipo de material. Hay otros que son distintos. De hecho, hay hormigones que son con endurecimiento completo, con otros tipos de fibra y otras cosas. Aquí estoy hablando de concreto normal con fibra estructural en dosis baja. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando veamos la metodología de diseño me van a entender. Entonces, ¿qué hemos aprendido en el hormigón con fibra? Es que aumenta la capacidad de la carga de las losas en la medida que la carga sea, o sea, que la falla sea de abajo hacia arriba. Aumenta la capacidad de fatiga en la losa en la medida que la falla sea de abajo hacia arriba. Si yo quiero que aumente la capacidad de arriba hacia abajo, tengo que aumentar la dosis de fibra. No es que no se pueda hacer, pero es otro diseño. No aumenta considerablemente la capacidad de flexión superior de la losa, que es lo que hemos visto en terreno y es lo que le he mostrado con los gráficos. Cosas relevantes, evita la migración de las losas. La fibra hace que las losas no se muevan una con respecto a la otra. Y el hormigón con fibra tiene mucha resistencia a la flexión una vez que está agrietado, no a la flexión, a la tracción una vez que está agrietado. Por lo tanto, las losas tienden a mantenerse donde están. Y solo para resumir por el tiempo, la fibra creo que yo no se puede, por esta dualidad en el modo de falla, no se puede diseñar con métodos que no distingan ese modo de falla. Por ejemplo, ASTO 93 o el PSA 84. Yo creo que está equivocado usar fibra en esos dos modelos. Eso no significa que yo pueda, con programas de elementos finitos y con otras herramientas, un diseñador experimentado pueda diseñar con fibra, está bien. Pero yo creo que usar los métodos antiguos así nomás, creo que es peligroso. Solo aquí no quise mostrar mostré las marcas para que entendieran cuál era cuál, no le estoy haciendo propaganda a nadie, no me interesa hacerle propaganda a nadie, solo mostrar los 3 o los 4 tipos de fibra que hay, tipos de fibra. Fibra rígida, fibras más delgadas, fibra enrollada, fibra metálica, hay muchos tipos de fibra y todos logran lo mismo. Las fibras que no aplican a lo que estoy hablando son las fibras chicas, las microfibras, que son para otra cosa. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una estructura típica de TCP? Lo que les decíamos, 15 centímetros de hormigón, 15 centímetros de base granular y la subrasante. Y si la subrasante es muy mala, va a tener un mejoramiento. Pero vamos a hablar de UTCP, ¿no es cierto? Ya que tenemos todas las partes, ¿qué es lo que es UTCP? UTCP es un pavimento más delgado, donde se coloca directo sobre la plataforma existente. ¿Por qué funciona esto? Porque cuando la rueda ya es capaz de pasar por donde está, lo que se hace normalmente hoy día es que se coloca una base granular más una capa de rodado asfáltico, que se usa en todas partes del mundo, en Chile, en Perú, en todos lados. Y lo que nosotros proponemos es lo siguiente, es colocar una capa de concreto que reemplaza a la capa negra de asfalto y a la capa café de granular, y la reemplaza. ¿Por qué? Porque el concreto es una buena carpeta de rodadura y esta estructura tiene más estructura que la granular. ¿Por qué no se hacía esto antes? Porque en general se usaban losas grandes que se partían muy rápido y porque el hormigón al concreto no le gustan las plataformas no homogéneas, pero al colocarle fibra funcionan muy bien. Entonces el concepto de achicar la losa y colocar fibra hizo que funcionara muy bien este sistema. ¿Qué es lo que son? Es un estándar menor, porque está pensado para caminos de bajo tránsito. Es una extensión, se puede diseñar con el software OptiPace, una extensión de las losas cortas. Está pensado en general para tráficos menores a 1 millón de equivalentes. Ese 1 millón no está escrito en piedra, es porque si hubiera poca lluvia, a lo mejor podría ser 2 millones equivalentes, pero es un rango para tener una idea hasta dónde se puede llegar.
se colocan, como decía, directo sobre la plataforma existente, tiene una vía post-agrietamiento muy superior a la alternativa utilizada, lo hemos medido en muchos contratos, tiene un costo similar, al menos en Chile y en algunas cosas que he visto en Perú, como para asegurarlo, a los dobles tratamientos asfálticos, pero acuérdense, no es solamente sobre la capa asfáltica, sino que es la capa asfáltica más la base granular, más el movimiento de tierra, que se iguala a solamente esta capa de concreto. ¿Y cuáles son los principios de diseño? Se diseñan para un porcentaje de losa agrietada más alto de lo normal, por eso que tienen un estándar en términos de autopista menores, porque son más agrietados. No se considera el cálculo de posible grieta de esquinas, porque una vez que esa grieta se apoya en el suelo no hay problema. Es normal que por falta de homogeneidad de la plataforma aparezcan algunas fisuras, pero estas siguen funcionando muy bien y les voy a mostrar un ejemplo en el tiempo. Entonces, este tipo de pavimentos se diseñan en dos etapas. Una etapa sin fisura, que es un pavimento normal, y después una etapa con agrietamiento, pero que no afecte la percepción del usuario, ¿ya? Entonces, alguien que va a medir grietas va a ver grietas, pero el usuario que pasa rápido escuchando música no lo va a sentir. Entonces, hay un ejemplo que se hizo en el norte de Perú, 1.000.000 de equivalente, 12 centímetros de espesor, camino vecinal Cerro Blanco. Eso está construido y hoy día está en operación. Dentro de los ejemplos que tenemos, los primeros ejemplos en fondo son los más antiguos, ese es uno de los ejemplos que será el camino existente, y ese es el pavimento de concreto 6 años después de 9 centímetros de espesor construido. No tiene ningún problema, hoy día está prácticamente nuevo, y ha funcionado muy bien. Otro ejemplo que es bien interesante, porque aquí se muestra, aquí ya llegamos al final de la vía útil y sobrepasamos la vía útil, es la G84, que es un pavimento de 10 centímetros de espesor, colocado arriba de un granito meteorizado amarillo, que en Chile le llamamos maicillo, no sé cómo le llamarán en Perú, pero tiene el problema que va cambiando con el tiempo. Este proyecto se construyó en el 2013 y se diseñó para 5 años, con 50% de losa agrietada. Y el pavimento tuvo grietas, y tuvo grietas como la que ustedes ven aquí a la derecha. Ahora, la particularidad de este proyecto es que se construyó dentro del mismo contrato con un pavimento de doble tratamiento asfáltico. Si ustedes se fijan, ahí está el concreto y aquí está el asfalto. O sea, esta grieta o esta falla está a metros de esta otra. No sé exactamente a cuántos metros, pero 20 metros. Y ustedes se fijan que el modo de falla, que es súper relevante, del asfalto, que está acá, es muy distinto a la del concreto. Los dos están fallados, pero este no afecta al usuario y este rompe la llanta. Y hay que mantenerlo. Para llevarlo, siempre, como les digo, me gusta mostrar las cosas como son. Este es el pavimento agrietado después de 2 años de funcionamiento. Aquí tenía, no sé, 20% de los agrietos. Si ustedes se fijan, se ve la grieta. Hay grietas longitudinales, grietas transversales, grietas de esquina, longitudinales. Esto es uno de los peores sectores, ¿eh? Para que no es que esté todo así, pero eso es lo que está pasando. Y ese es el asfalto en los sectores más. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Tienen el mismo tiempo las dos cosas. Y lo que quería mostrar era, esto es 7 años después de construido, y esa es la peor grieta que hay 2 años después de la vía útil. Y si ustedes se fijan, a lo mejor esa parte de ahí valdría la pena repararlo, pero el pavimento, esto está filmado, lo pueden ver en el canal de YouTube, y esa es la peor losa. Así está con un 30% más de vida útil de la diseñada. Entonces, si eso lo encuentran aceptable, nosotros creemos que sí, en el Ministerio de Obras Públicas en Chile lo están empezando a usar en varios sectores. Es una herramienta más que pueden utilizar para caminos de bajo tránsito y caminos vecinales. Ahí está el diseño, a los 7 años tiene un 40% de los agrietados, se diseñó para que a los 5 años tuviera un 50%, y esa es la medición que se está haciendo ahora. Como estos proyectos, hay muchos proyectos difíciles. Este proyecto en particular tenía 23% pendiente. Ahí está la pavimentación del proyecto. Y perdonen, aquí por alguna razón se mezclaron la diapositiva. Esta va más adelante. Dentro de esto hemos hecho análisis de costo en casos peruanos, porque el análisis de costo tiene el problema que depende mucho del lugar. Y aquí se puede ver que las distintas soluciones
tienen distintos costos, y que esta solución de losas de geometría optimizada, pensado para caminos de bajo tránsito, tiende a ser al menos competitiva con las soluciones en asfalto o con adoquines. Aquí hay un ejemplo, si no me equivoco, es del norte. Aquí hay otro proyecto donde también, diseñado con los distintos métodos, es levemente más económico que las otras alternativas. Algo que trato de no poner en presentaciones técnicas, pero yo sé que en Perú ha sido un tema, es que esta tecnología está patentada, y solo quería mostrarles que se ha incluido en proyectos, si alguien lo quiere usar, se ha incluido en proyectos públicos. Hay 4 ejemplos que los pueden ir a revisar, y quise poner uno de los expedientes para que lo vieran, y vieran que aunque esté patentado, el que quiere usarlo en alguna obra pública se puede, se ha hecho y se puede. Aquí hay un ejemplo donde sale cómo está escrito, ¿ya? Y son obras que se han construido. Pero no quiero meterme en las áreas ni legales ni comerciales, solamente para mostrar que se puede hacer en cosas públicas. En general, de la tecnología de losas cortas que se ha hecho en Perú, hay varios proyectos ya, hay hartos metros cuadrados, hay hartos proyectos en Lima también, hay cosas privadas, cosas públicas. Ahí hay un listado de los proyectos, les voy a mostrar algunos. Avenida Los Álamos, se construyó en 2013, ha funcionado súper bien. Hay algunos sectores donde se han hecho como copias de esto, que tal vez no han funcionado tan bien, pero la que está diseñada como corresponde ha andado súper bien, ha funcionado súper bien. Si no me equivoco, y ahí me pueden ayudar nuestra gente de Perú. Entiendo que esto está filmado en el canal de YouTube, así que también lo deberían poder ver completo. O si están en Lima, lo pueden ir a ver físicamente. José de Lama en Piura, Sánchez Cerro en Piura, Aguilar Santi Esteban en Piura. Se fijan, son proyectos grandes que están funcionando súper bien. Estos son más nuevos, pero los 2 primeros ya tienen 8 años. Y solo para darle un ejemplo, con nuestro socio Rinol en Lima, perdón, un ejemplo de un pavimento industrial. También ha funcionado muy bien. Tenemos varios con distintos constructores. Hemos hecho muchos de estos proyectos industriales en distintos países, especialmente en Lima. Y un resumen mundial. Hoy día tenemos distintas alianzas comerciales, pero me voy a saltar eso. Ya mostré los proyectos, quería mostrar la foto de los proyectos. Uno de los primeros proyectos que se hizo fue el Camino Antigua, 17 centímetros de espesor. Esto está colocado como un recapado no adherido sobre asfalto en gran parte del contrato. Otras partes está colocado sobre unas bases granulares, principalmente sobre un asfalto antiguo, muy deteriorado, y hasta el minuto ha funcionado muy bien. Centro de distribución de Walmart aquí en Santiago, es uno de los centros de distribución más grandes de Latinoamérica, fuera los de Brasil, que son generalmente bastante más grandes. Y esta la gracia es que el segundo centro de distribución de ellos, el primero lo hicieron en el 2010, probaron la tecnología y lo están haciendo hoy día. Estos son interesantes porque son los más antiguos. Ese pavimento que ustedes ven ahí, y aquí yo sé que se escapa un poco de los caminos de bajo tránsito, pero dentro de las cosas que trato de mostrar es que el software funciona, y que las teorías de que no hay que sellar las juntas, etcétera, etcétera, y el resto de las cosas que dije en la presentación, funcionan. Esas juntas tienen el tráfico de un centro de distribución. Ustedes se fijan con metal contra concreto, etcétera, y miren cómo están las juntas después de 10 años. Tratando de mostrarles que la teoría aplicada a la realidad se funciona. Y distintos lugares: Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, hemos hecho proyectos, Estados Unidos, hemos hecho proyectos, estamos haciendo proyectos bien grandes. Esto es un Prologis, si no me equivoco, esto es en Illinois, Americold en Atlanta, y este es el proyecto privado más grande que hemos hecho. Esto es un Home Depot en Houston, y 14 centímetros de espesor con fibra, y tiene una superficie de 250.000 metros cuadrados de pavimento exterior. Solo para que se hagan una idea, el de Walmart, que era el más grande de los que yo he visto fuera lo de Brasil, a lo mejor estoy siendo injusto, en algún otro lugar hay otro tan grande, pero es lo que he escuchado con la gente de Walmart también,
Este es el doble del más grande de Chile, y que yo sepa también de Perú. Eh, Así que está funcionando y se está usando en bastantes lados. Entonces, es cierto que todo lo que mostramos son estos caminos de bajo tránsito, pero traté de mostrar un poco cómo llegamos a eso para poder llegar y diseñar estos caminos que, como les digo, están funcionando súper bien. En Sevilla, en España, en Sudáfrica, estos dos son con fibra también. Se fijan que la misma tecnología aplicada a algo levemente diferente, tráficos bajos, estacionamiento, 10 centímetros de espesor con fibra. Por eso quería mostrarles distintos lugares. Esto es lo mismo, 12 centímetros con fibra. Y la última foto que tenía es 10 centímetros de espesor con fibra en Australia. Esto se suponía que iba a ser solamente tomar muchos factores de seguridad solamente para la parte de auto, pero al final lo pavimentaron completo y entran camiones y está funcionando extraordinariamente bien. Así que eso, muchas gracias, justo en el tiempo. Así que muchas gracias por su tiempo. Ingeniero Covarrubias, muchas gracias por su intervención, le agradecemos. Las preguntas se las haremos llegar para que usted pueda absolverlas a través de su correo electrónico.